Hoy vamos a estar considerando el orden, ¿sí? Orden. Y esta es la definición que manejamos en la semana de orden. Vamos a cambiarla ligeramente, no porque esté mal, sino porque me parece un tanto negativa. En esta semana, mientras preparaba el mensaje, preparaba el estudio de escuela dominical también, me daba cuenta que le falta algo a esta definición. No es incorrecta, pero me parece que está incompleta. Le falta algo. Al final vamos a modificar esta definición, pero no está del todo mal. Orden tiene que ver con la virtud de ser fiel a las normas e instituciones establecidas, actuando con respeto y sumisión a las autoridades y normas. Bueno, en términos generales esto sería orden, pero le falta un ingrediente. Vamos a ver un video y al final vamos a regresar a esta definición. Si la presentación estuviera en orden, pudiéramos apreciar todo este mecanismo, ¿sí?, funcionando perfectamente, entrando cada pieza en el momento preciso y haciendo lo que le toca hacer, y entonces darnos esta música, ¿sí?, esta armonía, esta belleza. Como la computadora está fuera de orden, pues entonces no podemos apreciarlo, no podemos verlo, y no podemos apreciarlo auditivamente como se debiera. Vamos a volver a esta definición de orden más adelante, ¿sí? Entonces, nada más quiero que se quede imagen. Esto que veíamos, si funciona bien la máquina, ¿sí?, todas estas engranes, todas estas balines, todos estos platillos, el producto final, el resultado final es algo armonioso, algo bello, algo que se puede admirar, apreciar, entender. Pero cuando algo rompe el orden, entonces pues hay incomprensión, hay ruidos, hay algo molesto, no se alcanza a apreciar todo. Podemos imaginarnos cuán bello sería si todo estuviera en orden, pero no lo apreciamos porque hay algo que está fuera de orden. En este caso nuestra computadora o la presentación, no sé. En casa todo jaló bien, pero en casa uso otras computadoras, entonces a lo mejor tiene que ver la computadora o la presentación o qué sé yo. Pero bueno, volvemos a usar esto más adelantito. Consecuencias de romper el orden. El orden, hermanos,
es esencial en nuestra vida. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y todos necesitamos orden en nuestra vida para que ésta tenga coherencia, tenga sentido, podamos disfrutarla. Cuando las cosas cambian, salen de orden, entonces hay conflictos. ¿Cuáles son las consecuencias de romper el orden? Pues hay conflictos personales, ¿sí? Es decir, hay temor, hay angustia, hay duda. Cuando nosotros rompemos, estamos dentro de un sistema, llámese este sistema familia, escuela, trabajo, iglesia, sociedad, gobierno, póngale el nombre que quiera a esta sociedad, a este sistema, a este grupo de personas que están organizadas o que están reunidas en torno a un propósito. Si nosotros generamos desorden, o si una persona genera desorden dentro de ese sistema, hay conflictos. En primera instancia hay conflictos personales. Probablemente nosotros mismos, si nosotros ocasionamos, podemos entrar en un conflicto personal, ¿sí? Estamos hablando del individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede estar molesto, puede estar en disgusto, puede tener dudas, puede sentirse culpable. Por supuesto, las otras personas que forman parte del sistema también se van a sentir inquietas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Viene duda, viene temor, viene inseguridad, viene insatisfacción por ese desorden que se ha producido, ¿sí? Tan simple como, mire, ir conduciendo, vamos conduciendo, aquellos que conducimos, si vamos en la calle y el tráfico, como se pone a veces en horas pico, cuando vamos en nuestro carril, y luego de repente alguien sin previo aviso se mete o intenta meterse a la fila, rompiendo el orden, ¿cómo nos ponemos? ¿Sí? Hay quienes lo ven filosóficamente, hay quienes lo ven comprensivamente, dice, bueno, yo a lo mejor lo haría también si traigo prisa, le damos, pero otro tal vez no, otro trae tanta prisa o más que el otro, y entonces se empieza a pitarle y entonces se empieza a gritarle. Ya se genera desorden y hay problemas personales, hay molestia, hay inseguridad, hay duda. Entonces se generan conflictos. Siempre que rompemos el orden en cualquier sistema, se generan conflictos personales, conflictos en las personas. Pero hay también conflictos interpersonales, es decir, entre las personas. Porque ya no solo me molesto, sino como me molesto y no me gusta que me hagan lo que me hicieron, entonces respondo, digo algo, muestro esa molestia, y entonces se generan roces, malos entendidos, ¿sí? Se generan malos entendidos, se generan pleitos, se generan desacuerdos, ¿sí? Se generan diferencias, se generan conflictos de roles, murmuración, celos. Entonces se pueden generar muchas de estas situaciones. También hay conflictos institucionales. Si el orden se ha roto dentro de la familia, pues entonces vamos a suponer que es el conflicto viene o el orden viene del rompimiento de el hijo ha desobedecido una orden, una regla en la familia, y entonces puede existir también conflicto institucional desde el momento en que el padre, la madre se sienten inseguros, se sienten que los hijos no están respetando su autoridad, que está alguien más tomando su rol. Hablando de esposos, el esposo, la esposa puede sentir que su pareja no está respetando su rol como parte de la familia. Entonces se generan esos problemas institucionales. Dentro del trabajo ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Alguien rompe el orden establecido, y entonces el jefe puede sentirse amenazado por lo que está haciendo su subalterno, o al revés, también el subalterno puede sentirse amenazado por lo que está haciendo su supervisor, su superior, y entonces se pueden generar conflictos institucionales. Entonces viene la formación de partidos, la división, el autoboicot.
A veces en algunas instituciones los mismos miembros de una institución, miembros de una familia, se boicotean a sí mismos, ¿no? Entonces ocurre lo que el Señor decía, ¿no? Que ninguna casa dividida contra sí misma prevalece, porque en vez de ayudarse el uno al otro para que las cosas funcionen, el uno al otro se bloquea y entonces la institución no puede funcionar. Hay otro tipo de consecuencia que puede ser la violencia, cuando no se tienen argumentos, cuando los conflictos interpersonales no se pueden superar, no se pueden sobrellevar, cuando carecemos de más recursos para tratar todo eso, se genera en ocasiones también la violencia y ingobernabilidad o la anarquía. Y hay dos imágenes, no sé si las alcanzan a apreciar. Estas dos imágenes hacen referencia al tiempo de los jueces. En la Biblia, aunque podemos ver muchas situaciones donde el orden se rompe, sobre todo por parte del pueblo de Dios, hay muchas circunstancias, pero el tiempo más característico donde hay una falta de orden es el tiempo de los jueces. Un tiempo donde el mismo libro y el autor, quien escribe este libro, decía que en ese tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es desorden. Que cada quien haga lo que le venga en gana no es bueno, ¿sí? No es bueno, trae anarquía, trae estos conflictos personales, interpersonales, institucionales, trae violencia y trae también anarquía. Dios ha introducido a Israel a Canaán y les ha dicho: destruyan a todas estas naciones porque hacen cosas que aborrezco, como son los sacrificios humanos. Y tenemos a un juez, Jefté, ofreciendo sacrificios humanos, ofreciendo a su propia hija, muy a su pesar, por supuesto. No es algo que le guste, pero en el voto que hace, nos damos cuenta que forma parte de sus prácticas habituales ofrecer sacrificios humanos. Entonces, hacen cosas que Dios aborrece, están fuera de orden, y entonces es un tiempo de anarquía. El romper el orden no nos ayuda en nada, siempre traerá consecuencias negativas. Ahora, ¿por qué se rompe el orden? ¿Por qué se rompe el orden? En primera instancia, se rompe el orden desde la casa, desde que somos niños, por una mala imagen paternal. Si nosotros tenemos problemas con papá, de ahí la importancia de papá en casa, de ahí la importancia de respetar su lugar como cabeza de la familia, de ahí la importancia de que el papá haga su función como padre bien, porque es ahí donde se enseña a el ser humano, donde aprende el ser humano a respetar la autoridad y a respetar el orden. Cuando hay una mala imagen paternal, cuando hay un problema con los padres, de los hijos hacia el padre, entonces se genera una mala imagen paternal que trae como consecuencia el rompimiento con cualquier autoridad. La razón por la cual vemos tanta delincuencia y tanto desorden en la sociedad es porque los valores familiares han sido trastocados, cambiados. No que no existan, existen. A veces se escucha hablar de que ya no hay valores. No, sí hay, únicamente que he cambiado. Porque en aras de tratar a los hijos con respeto, con igualdad, darles derecho a opinar, se nos olvida que ellos, primero que nada, tienen que obedecer, tienen que estar dentro de una disciplina. Pero se les enseña a contestar, se les enseña a defenderse, se les enseña que tienen derechos, y en ese tener derechos sobrepasan los límites y pasan por encima de los papás. Cuando un niño golpea a papá y a mamá, le dice groserías y se le festeja, se le está enseñando que puede hacer lo que sea, y al día de mañana no hay autoridad que vaya a respetar. La razón de tanta violencia en la sociedad actual
es porque dentro de la familia se ha roto esa enseñanza de autoridad que debe de tener el padre. Pasamos de eso y entonces también viene el hecho de que pensamos que somos mejores. Si yo estuviera en esa posición, yo haría esto. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Cuando uno de nuestros superiores, nuestros padres, en el trabajo nuestros superiores, en la escuela nuestros maestros, en cualquier sociedad, otra persona tiene cierta responsabilidad, tiene cierta posición superior a nosotros, aunque sea esta temporal, y nosotros hemos dicho, hemos pensado, si yo fuera él, yo haría esto. ¿Cuántos lo hemos hecho? Yo creo que todos hemos pensado en alguna ocasión, si yo estuviera en su lugar, si yo haría esto. A veces nos pensamos, creemos mejores que los demás, y a veces puede ser cierto, pero aún así, a veces ese sentido de orgullo que a veces crece y se convierte en soberbia, nos hace romper el orden establecido. El mal ejercicio de la autoridad, cuando una institución, cuando una autoridad, cuando una persona superior a nosotros rompe o hace mal las cosas, perdón, pues por supuesto que eso nos dice, nos orilla y nos lleva a esa posición de yo creo que no tengo por qué hacerle caso porque está haciendo mal esto, está haciendo mal aquello otro, y entonces nosotros nos justificamos porque la autoridad está haciendo malas cosas, entonces yo tengo derecho a romper las reglas. Entonces a veces podemos pensar eso. O sea que a veces ese pensamiento de que somos mejores está justificado porque la autoridad está haciendo mal las cosas. Digo está justificado en cuanto a que tiene un fundamento, no en cuanto a que es la verdad, y no en cuanto a que sí podemos romper las reglas porque la autoridad está haciendo las cosas mal. Son dos cosas distintas. Por el otro lado, la ambición personal. Quiero ser más que los demás. Estamos en continua competencia. La sociedad actual nos enfrenta continuamente el uno con el otro, y nos ha enseñado que todo se trata de nosotros. Se trata de que nosotros tengamos más, nosotros seamos mejores, nosotros estemos en mejor condición, y entonces se genera una ambición o se genera una competencia con los demás, y entonces estamos viendo a los demás con celos, con envidia, con ese sentido de competencia que queremos hacerlos a un lado. Y si a eso unimos que nuestro superior está haciendo malas cosas, pues con mayor razón queremos hacerlos a un lado y creemos tener la razón para esto. Entonces son algunas razones, no es todo, podemos encontrar muchas otras razones, pero son las razones por las que se rompe el orden. Vamos a Daniel, vamos a ver qué nos dice Daniel. ¿Sí leyeron Daniel 2? ¿Sí? Daniel 2 nos cuenta la historia de el rey Nabucodonosor. Tiene un sueño, se despierta, está agitado, está asustado y no recuerda el sueño. Llama a sus sabios, sus consejeros, sus magos, y les dice: tuve un sueño, quiero que me den su interpretación, pero ¿saben qué? Se me olvidó el sueño. Y los magos le dicen: pues danos el sueño y te damos la interpretación. Y el Nabucodonosor les vuelve a decir: no, olvida el sueño, díganme el sueño y díganme la interpretación. Pero es que nadie puede hacerlo. Dinos el sueño. No, ustedes están buscando pretextos. Y si no me dicen el sueño y si no me dicen su interpretación, se van a morir. Y a veces sucede, muchas veces nos despertamos agitados, tuvimos un sueño y qué feo sueño tuve, ¿de qué se trató? Ya ni nos acordamos. Al revés también, tuvimos un sueño bonito, nos despertamos, un sueño y qué padre, pero ¿qué era? Entonces era habitual, no está sucediendo nada fuera de lo normal. Y entonces se da la orden de matar a todos los magos. Entre ellos, nos dice las escrituras,
entre los sabios y consejeros. Cuando hablamos de magos no estamos hablando de gente que hace trucos, no estamos hablando de brujos, estamos hablando de gente estudiada, estamos hablando de personas que se preparan para dar consejería, para guiar a los gobernantes, ¿sí? Que dentro de en algunas religiones y en algunos países, en algunos países antiguos, imperios antiguos, sí también se daba este tipo de cosas, ¿no? De ser magos, de brujos y hacer o simular cosas, como en el caso de Egipto. Entonces, pero no necesariamente es el énfasis. El énfasis está en que son consejeros, son sabios, son personas preparadas para dar consejería, pero como todos tienen límites. Dentro de esos está Daniel. Daniel ha sido seleccionado, recordemos, para ser un consejero, para ser un sabio, precisamente de Nabucodonosor, del imperio. No le vayas dando despacito. Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Entonces tiene un sueño. Daniel se entera de la orden y le pregunta al guardia: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué la orden de matarnos si no he hecho nada? Y ya le explica. Lo que pasa es que el rey ha tenido un sueño, nadie se lo puede revelar, y como nadie se lo puede revelar, significa que no sirven para nada, así es de que van a morir. Le dice: bueno, dame tiempo para orar y ver qué me dice Dios. Le dice a sus amigos, oran y Dios le revela el sueño, le revela su interpretación. Va con Nabucodonosor, después de que Dios le ha revelado el sueño, y entonces se presenta a él y le dice: solo Dios puede revelar los misterios, y Dios me ha revelado tu sueño. Y le cuenta el sueño. Faraón, Nabucodonosor ha soñado una estatua cuya cabeza es de oro, su pecho es de plata, su vientre, su abdomen es de bronce, sus piernas de hierro y sus pies hierro mezclado con lodo. Y luego una piedra que destruye esa estatua. Entonces Daniel le dice: este es el sueño que tú has tenido y esta es su interpretación. Cada una de estas partes representa un reino, y tú eres la cabeza, el mejor de todos. Tú eres de oro. Ahora sí, nada más uno. 4 reinos, 4 imperios. Tú eres el primero, pero después de tu imperio vendrá otro, no tan fuerte como el tuyo. Después de ese otro vendrá otro, y después de ese vendrá otro, pero ese otro será el más débil. El 4º reino será el más débil. Está hablando de la sucesión de los imperios: imperio babilónico, imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y lo que quiero destacar aquí, ¿sí?, es que Dios es un Dios de orden, y Dios pone en orden todo. El sueño de Nabucodonosor, en el sueño de Nabucodonosor, Dios le dice a Nabucodonosor: yo soy el Dios todopoderoso, soberano, que pone reyes y que quita reyes. Tú eres uno de estos reyes, y sí, tu imperio es muy grande, es muy fuerte, pero después de ti vendrán otros. Y aunque se dice después de él se levantará, es una frase que se repite, también dice algo muy importante, ¿sí?, que es Dios quien los pone y Dios quien los quita. Dios tiene control de la historia. Dios es un Dios de orden que tiene el control sobre toda la historia.
De manera individual, el gobierno de Nabucodonosor, solo lo pongo aquí, lo simplifico mucho, ¿no? Lo simplifico mucho. Seguramente, siendo un imperio, tiene un gabinete muy extenso, una estructura muy fuerte y muy extensa, que no puedo plasmar aquí, que no conozco tampoco. Solo plasmo lo que nos dice el capítulo 2. Había guardias, los guardias dependen responden directamente al rey, a Nabucodonosor. Por el otro lado están los consejeros. Estos no tienen autoridad, estos obedecen directamente a la orden del rey y están para dar consejo, sobre todo los consejeros, para dar consejo a el rey. No tienen autoridad sobre los demás, solo son consultores, ¿sí? Solo son consejeros. Los guardias igual. Los guardias solo están para obedecer a las órdenes del rey. Pero por el otro lado hay toda una estructura de sátrapas, es decir, de gobernantes de las provincias. Es un imperio muy extenso y en cada provincia tienen sátrapas, tienen gobernantes. Esos a su vez pues tienen otras estructuras que no conocemos, ¿sí? Y tampoco me di a la tarea de investigar porque tampoco es relevante. Lo único que quiero decir es que siempre existe orden. En toda sociedad existe orden. Pero lo más importante que tenemos nosotros que entender es que por encima de todo está Dios controlando absolutamente todo. Controlando los tiempos, controlando las circunstancias, controlando los reyes. Dios es un Dios de orden. Y Nabucodonosor es uno de tantos reyes, ¿sí? No es el único, no fue el último, es uno de tantos que están dentro del orden que Dios ha establecido y controla. Por el otro lado está Daniel, que no es jefe de los consejeros, es uno más, de hecho es un novicio. Es el primer año de Nabucodonosor, o sea que Daniel acaba de ser seleccionado, todavía está en preparación, todavía está en preparación. Por eso no se le consulta, por eso no se le llama a la corte. Cuando el rey tiene el sueño y tiene esa inquietud, los llama, pero no va Daniel. ¿Por qué no va Daniel? Porque es un novicio, es un becario, todavía no está fungiendo como. Entonces Daniel es una pieza muy pequeña en este gran engranaje, en esta gran maquinaria, donde solo está incluso como reserva. O sea, ni siquiera está ya para entrar a jugar. Si nos vamos a otra imagen, ¿no? Vamos a la imagen de los jugadores. Hay jugadores que están en la banca por si alguien se lesiona, por si hay que hacer un cambio, ahí está. Es más, ni siquiera reserva. ¿Cómo se les llaman a los que todavía están abajo? No, más abajo de reserva, que todavía no entra nombre a la liga. Fuerzas básicas, que apenas están aprendiendo, pero todavía no van. Sí, fuerzas básicas, ¿no? Los que van a las escuelitas, vamos. ¿Cómo se llaman a los que van a las escuelas? Ayúdenme, ustedes son expertos en eso. Bueno, no vuelvo a esa imagen de deportes, que al cabo es que ni me gusta y al cabo es que pierden. Seguimos. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto, hermanos? Para guardar el orden, nosotros tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios. Recordemos que Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Dios tiene en sus manos la historia, los reyes, los pueblos, las naciones. Dios tiene un plan. Veíamos en la escuela dominical, capítulo 9 de Daniel, hablando de las 70 semanas. Las 70 semanas nos hablan de un plan. Es el plan perfecto de Dios para lograr la salvación de
su pueblo o la salvación de la humanidad. Dios lo tiene ya todo preparado. Efesios, cuando Pablo escribe a los Efesios, les dice que Dios ya tiene esto preparado antes de la fundación del mundo. Dios tiene todo bajo su control. ¿Por qué rompemos las reglas, las normas, las instituciones? Cuando las instituciones, las normas, las reglas las pone Dios. ¿Qué dice Romanos 13 hablando de las autoridades? ¿Alguien se acuerda de esto? Las autoridades, perdón, han sido establecidas por Dios. Son siervos de Dios. Han sido establecidas por Dios. Aunque el gobernante no nos parezca, no estemos de acuerdo con él, hermanos, lo cierto es que Dios lo ha establecido. Podemos no estar de acuerdo, pudimos no haber votado o votado y luego arrepentirnos, pero lo cierto es que Dios lo puso. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Cuando hablamos de cualquier otra institución, cuando estamos hablando de la familia, puede no parecernos, podemos no estar de acuerdo con las decisiones de papá y mamá. Lo cierto es que Dios los estableció. Podemos no estar de acuerdo en nuestro trabajo con las decisiones que toman nuestros jefes. Lo cierto es que Dios los estableció. Tienen un buen propósito, tienen una función. ¿Podía Daniel no estar de acuerdo con Nabucodonosor? Imagínenselo. ¿Qué miembro de una sociedad sometida a un reino externo está de acuerdo? Piénselo tantito. Bueno, aunque yo sé que en Monterrey ya mandó su solicitud para que cuando se construya el muro rodee la ciudad y se incluya en Estados Unidos. Pero hablando de un mexicano normal, común y corriente, si a Trump se le ocurriera levantarse y tratar de imponernos sus caprichos, que lo está haciendo, pero ¿cuántos nos sentiríamos a gusto? ¿Cuántos se sienten a gusto con los caprichos que Trump está imponiendo, no solo a México, sino a muchas otras naciones? Pero si lo hiciera todavía más fuerte, más incisivamente, ¿cuántos estaríamos de acuerdo? Y sin embargo, Dios tiene el control de esa situación. Una cosa que tenemos que aprender es a descansar en la soberanía de Dios. Una de las cosas que Israel tenía que aprender es que Dios tiene el control. No lo tienen las naciones. Por años, por siglos, ellos han confiado en las naciones. Han confiado en Egipto, han confiado en Siria, han confiado en Asiria, han confiado en las alianzas con otros pueblos para su supervivencia. Y Dios les ha tenido que mandar decir con los profetas: maldito el hombre que confía en el hombre. Se los ha tenido que mandar decir: ustedes están confiando en alguien en quien no deben confiar, porque ustedes tienen que confiar en mí. Y ahora, habiéndolos llevado al exilio, les quiere enseñar que tienen que seguir confiando en Él, porque Él es el que tiene el control. No lo tiene Nabucodonosor, el control lo tiene el Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, que quita reyes y pone reyes. Aprendamos a confiar en Dios. Puede ser que las circunstancias en esa institución no nos agrade, no nos agraden las decisiones que se están tomando. Tú confía en Dios. Confía en Dios. Vamos a ver al final por qué debemos de confiar en Dios. Pero de entrada, descansemos en la soberanía de Dios. Él tiene el control de todo. De todo. Dios, en primer lugar, tenemos que entender, tiene un plan.
Lo que está sucediendo no son accidentes. Nos pudiera parecer que la sucesión de los reinos pues viene de manera natural, ¿sí? Un reino se hace fuerte, se debilita, se levanta otro, se hace más fuerte, que vence a este, lo domina, después se levanta otro que se hace fuerte, este otro se debilita. Podemos pensar que es un ciclo normal que ocurre por circunstancias sociales, sociopolíticas, económicas, y a lo mejor, pero lo cierto es que en medio de todo eso que está sucediendo, que a nosotros nos parece natural, o pudiéramos pensar que está sucediendo por la ambición del hombre, que quiere siempre conquistar, que quiere tener siempre dominio sobre los demás, nos puede parecer que esto no tiene nada que ver con Dios. Pero lo que la Biblia nos dice es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Desde el principio de la creación hasta el final de la historia humana, Dios ya tiene un plan. ¿Y sabe qué? Estamos dentro de ese plan. Confía en la soberanía de Dios, porque Dios tiene el control. A nosotros nos puede parecer que las cosas se salieron de control. Déjalo ahí, déjalo ahí. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea, ¿nos parece un accidente? ¿Nos parece un accidente lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo en la historia, lo que está sucediendo en México con la sucesión presidencial. ¿Nos parecen errores? Pueden parecernos lo que sea. Lo que Dios nos dice es que Dios tiene un plan. Lo que la Biblia nos dice es que Dios tiene un plan, y Dios tiene control de eso. Y si tiene control de eso, de estas macroestructuras, tiene control también de nuestra vida, en lo personal. Lo que está sucediendo dentro de nuestra familia, lo que está sucediendo en nuestra iglesia, lo que está sucediendo en nuestra comunidad, Dios tiene el control. Tiene plan y tiene el control. No se escapa nada a su control. El ser humano piensa que estorba a los planes de Dios. Dios está usando hasta esas intenciones de estorbar su obra para llevar adelante a su obra. Tú, oh rey, esto es lo que le dice Daniel a Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres el mejor de todos los reinos, pero eres porque Dios te ha puesto en esa posición. ¿Se acuerdan cuando está Jesús ante Pilato y le dice: defiéndete, yo no quiero mandarte a morir, defiéndete, sabes que tengo autoridad para liberarte o para mandarte matar? ¿Se acuerdan lo que Jesús les dice? Tú no tienes más autoridad que la que te ha sido dada de arriba. Por un lado reconoce que sí, tiene autoridad, pero por el otro lado hay alguien que está por encima de él, y ese alguien es Dios, controlando la historia. Así que descansemos. Puede estar en crisis ese sistema, la familia, el trabajo, la sociedad, el gobierno. Puede estar en crisis, podemos estar inconformes con la autoridad, pero nunca olvidemos que Dios tiene el control. Aprendamos a descansar en Él. En segundo lugar, algo muy valioso: admiremos la sabiduría de Dios. Les decía, voy a tomar esto como ejemplo. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando Israel llega a Egipto, llega en tiempos de hambre.
llega en tiempos de hambre. Pero qué coincidencia, ¿a quién encuentran? ¿A quién encuentran en Egipto? Encuentran a José. Encuentran al hermano que han maltratado, que aborrecen y que han vendido. Cuando se enteran quiénes, piensan que se van a morir porque los va a matar. Pero José les dice algo muy interesante: no son ustedes quien me han traído aquí, es Dios quien me ha traído aquí para preservación de vida. Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Y por qué permitió esto? Pues precisamente porque iba a ser necesario que alguien preservara la vida de su pueblo. Tiene un plan, tiene el control, y hermanos, debemos de maravillarnos por lo que hace, cómo lo hace. Pues yo no hubiera hecho eso, definitivamente no, pero Dios lo hizo. ¿Sabe? En este tiempo de José, el imperio egipcio ha venido a menos. Los ictios o los eteos han invadido Egipto, han destronado a los faraones de Egipto, y ellos están ahí al frente como faraón. Y eso explica por qué puede un semita llegar a ser el segundo de faraón. Para los egipcios, los semitas son abominación, o sea, no quieren tener nada que ver con ellos. Pero resulta que llega a ser el segundo de faraón. ¿Cómo se explica eso? Porque en la historia nos encontramos que el imperio egipcio ha venido a menos, ha sido invadido, hay otra nación gobernando, y esa otra nación es quien permite el acceso de José, el ascenso de José y la entrada de Israel, la familia de Jacob, a Egipto para preservar su vida. Por eso, cuando pasa el tiempo, los egipcios se olvidan de quién es José, y la razón es bien sencilla: los ictios fueron echados. Nuevamente los egipcios toman el control de su reino, y por supuesto que no le deben nada a José, todo lo contrario. José les ha quitado sus tierras. Bueno, lea Génesis, hermano. A donde yo quiero llegar es que en medio de ese caos que nosotros vemos, Dios tiene el control, lleva el control. Y hermanos, deben maravillarnos cómo hace las cosas, cómo Dios va haciendo las cosas, cómo es que esta salida a través de la destrucción de Jerusalén, cuando Babilonia viene, toma Jerusalén, se los lleva a expatriados, se los lleva a Babilonia. ¿Cómo puede verse como algo positivo? Hermanos, fue positivo porque fue preservado lo mejor de Israel. Llega y regresa otra nación muy distinta a la que se ha ido, ahora sí creyendo en Dios, confiando en Dios, en el único Dios verdadero, cuando antes iban vez tras otros dioses. Entonces nos puede parecer, vuelvo al ejemplo de los gobernantes, que estos gobernantes pasados nuestros hicieron muchas cosas malas, y no los voy a defender porque no hay forma de defenderlo. Pero ¿sabe que si hay cosas buenas? ¿Sabe qué pasó? Una cosa buena con Salinas de Gortari, una, hay más. Como digo, no lo voy a defender, solo voy a mencionar una que a nosotros como iglesias nos benefició. Nos dio personalidad jurídica. Puede que a ustedes no les parezca importante, pero hermanos, es importante, porque al tener personalidad jurídica podemos entrar en diálogo con otras instituciones, y no solo en diálogos, podemos comprar y vender, podemos administrar, podemos poseer bienes que antes no podíamos. Y algo muy importante que favorece a los pastores ahora pueden entrar dentro de un régimen donde pueden tener seguridad social, es decir, derecho a una casa, a un crédito para casa, derecho a una pensión por jubilación, que se está acabando, por cierto, ¿no?
Pero miren qué adecuado, porque entró precisamente en mi tiempo, o sea que me va a ayudar. ¿Sí me entiende? Puede que hizo muchas cosas malas, pero hay cosas que Dios usó ahí. La semana uno de mis hermanos mandaba a pedir actas de nacimiento de Obregón a México. Resulta ser no necesario. En todos los estados se pueden sacar actas de cualquier estado. Que entonces le mandé un mensaje, ya se puede desde hace varios años. Es herencia de Peña Nieto. Además de muchos chistes que nos dejó, o sea, algo bueno, también nos dejó que podemos sacar actas de nacimiento. Son cosas pequeñas, hermanos. Ahí están. Ahora, seguramente hay otras cosas más grandes que yo no alcanzo a ver. Pero a donde yo quiero ir, hermanos, es que Dios usa a todos. Nos puede parecer que papá no es lo que nosotros quisiéramos que sea, pero ahí está, Dios lo tiene ahí por algo. Nos puede parecer que el pastor pues no es lo que uno quisiera, pero ahí está por algo. Nos puede parecer que el maestro pues no es el mejor, pero ahí está por algo. Y debemos aprender a ver cómo es que Dios quiere usarlo y admirar eso. En lo personal no hay muchos pastores, conozco muchos pastores, no estoy de acuerdo con todos, diferimos en formas, en conceptos, en entendimiento de algunas cosas de la Biblia, de forma de llevar las cosas, podemos diferir en muchas cosas. Pero hay algo que siempre he aprendido de otros pastores y he admirado en otros pastores. Admiro su celo, su entrega, su dedicación, y admiro más cómo Dios le ha usado, aunque yo no estoy de acuerdo. Qué bueno que Dios no me pregunta, ¿estás de acuerdo? Porque yo lo hubiera desacreditado. Pero Dios los usa así, como Dios me usa a mí, a pesar de todo lo que cualquier otra persona pudiera decir en mi contra. Y eso es maravilloso, cómo Dios nos usa. Admiremos la sabiduría de Dios. Cuando no estemos de acuerdo con una estructura, con una institución, con una autoridad, con una persona, detengámonos un momento, recordemos que Dios tiene el control y recordemos que Dios está usando a esa persona y maravillémonos. Porque si nosotros descansamos en Dios y nosotros admiramos la sabiduría de Dios que está haciendo a través de aquella estructura, autoridad, persona, institución, entonces será más fácil dar el tercer paso. Dale por favor al siguiente. Y acepta tu lugar en el plan divino. Dios nos tiene a cada uno en un lugar. Tú tienes un rol que cumplir. Hazlo de la mejor manera posible. ¿Cuál es el rol de Daniel? Dilo sin miedo. ¿Cuál es el rol de Daniel? Ser consejero. Ser un consejero. Y lo hace de buena gana, de la mejor manera posible. ¿Qué eres tú? ¿Eres hijo dentro de una familia? Haz lo que te toca de la mejor manera posible. ¿Te toca estudiar? Hazlo de la mejor manera posible. ¿Te toca recoger la casa? Hazlo de la mejor manera posible. ¿Te toca obedecer? Hazlo de la mejor manera posible.
Te toca mandar, hazlo de la mejor manera posible. Te toca dirigir a otros, hazlo de la mejor manera posible. Vuelvo a esta imagen inicial, esta maquinaria. ¿Vieron la maquinaria? No, bueno, ahí está. Esa maquinaria. ¿Vieron esa maquinaria? ¿Sí? Los engranes que tiene, los balines que tiene, los platillos. Cada una tiene una función. Y cuando hacen esa función, cuando empieza a dar la vuelta, ¿sí?, al engranaje principal, la cadena empieza a girar y empieza a hacer girar otros engranes y empieza a mover esas canicas, ¿cómo se llaman? Balines, esferas de metal, esas esferas de metal, y empieza a subirlas, y hay una rueda que empieza a subir esos balines a otros y se empiezan a distribuir en diferentes canales y luego empiezan a caer sobre ciertas teclas que producen un sonido y caen cada una en su tiempo. Cada una está haciendo lo que le toca y entonces hay este resultado armonioso, bello. Si queremos que la familia funcione, hay que hacer las cosas, lo que nos toca, de la mejor manera posible. Si queremos que las cosas de nuestro trabajo funcione, hay que hacer las cosas de la mejor manera posible. Ya no se trata de que sí, pero es que el otro, siempre la excusa es que el otro no está haciendo lo que le toca. No te toca. A ti te toca hacer lo que a ti te toca. Si el otro no lo hace, es problema del otro. Pero ¿sabe qué es importante, hermanos? Que cuando nosotros cumplimos nuestro rol de la mejor manera posible, damos lo siguiente, por favor. Ocurre que tu fiel y diligente participación puede generar un cambio relevante en el orden. ¿Quieres que las cosas cambien? Tú haz lo que a ti te toca y las cosas van a cambiar. ¿Qué hace Daniel? Él da consejos. ¿Y qué hace esto? Provoca una comprensión en el rey. Viene paz al corazón del rey porque está inquieto, no sabe. Él tiene una pregunta: ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuánto va a durar mi reino? Y Dios le dice: tu reino va a terminar. Tu reino es el mejor de todos, pero va a terminar. Pero va a venir otro, y va a venir otro, y va a venir otro. Esa es la historia. Esa es la plana. A ti te toca una parte, la vas a cumplir y hasta ahí. Tú haz la tuyo de la mejor manera posible. Daniel hace su trabajo de la mejor manera posible y el rey entonces tiene sosiego, tiene paz, pero entonces se producen cambios significativos en el orden. Porque entonces Daniel, ¿quién llega a ser? ¿Leyeron? Antes de eso, jefe de los sabios. Jefe de los sabios. Era un novicio, era un novato, miembro de las fuerzas básicas, o sea, todavía no jugaba. Pero como hace su trabajo bien, de la mejor manera posible, como se sujeta al orden establecido y hace lo que le toca, entonces es ascendido a jefe de los sabios. Podemos explicarnos entonces cómo es que cuando Jesús nace, magos vienen desde Oriente a buscar al rey que ha nacido. ¿Quién les enseñó que un rey había de venir, que el Mesías había de nacer? ¿Vemos la influencia? Él les enseñó. Él les enseñó. Pero no solo eso, hay otro cambio. Los amigos, Ananías, Misael, se me va el otro, Azarías, Sadrach, Mesac y Abednego en Babilonio. Misael, Azarías y Ananías son ascendidos ahora sí como gobernantes, como sátrapas. Él se queda como consejero principal del rey y sus amigos son colocados en la estructura gubernamental de Babilonia, siendo influencia,
sobre otros, trayendo orden y mejoría sobre todo el imperio. Queremos cambios, queremos que el orden cambie. Haz lo mejor que puedas, lo que a ti te toca, porque si tú haces lo mejor que puedas, lo que a ti te toca, entonces van a venir cambios significativos en el orden. ¿Quieres cambios? Haz lo que te toca. Ese es el orden, hermanos. Ahora sí, cambiamos el concepto de orden. Orden. Dale. Síguele. Es lo que habíamos dicho que sucedió. Síguele. Orden es el valor de vivir armónicamente en el plan de Dios. Vivir armónicamente en el plan de Dios. En otras palabras, es hacer lo que nos toca hacer de la mejor manera posible. Como miembro de la iglesia, ¿qué te toca hacer? ¿Te toca leer? Hazlo de la mejor manera posible. Te toca ofrendar, diezmar, hazlo de la mejor manera posible. Voy a usar este ejemplo miren, me estoy achicharrando acá. Y yo no tengo marico, ni me lo prestaron. Pensemos en eso. ¿Quién quisiera estar más cómodo? Nadie. Nadie quisiera estar más cómodo. Entonces apaga los aires, Abraham. Nadie quiere estar cómodo. Ahora sí. Antes de que los apaguen empiezan a levantar las manos, ¿verdad? Deje usted el abanico para mí. Si nosotros somos fieles diezmadores, no estoy cuestionando, no sé cómo está tesorería. Recuerden que yo tengo años sin revisar quién diezma y quién no. No me interesa saberlo. No sé cómo estamos tampoco, pero usted sí sabe cómo está. ¿Sí? Usted sabe si es fiel o no es fiel. Pero si todos somos fieles, lo natural es que tendremos recursos para suplir nuestras necesidades, estar en mejores condiciones. O sea, pueden cambiar las circunstancias. Y no solo estas circunstancias, tendríamos más recursos para hacer la obra de Dios, que es lo más importante. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo que nos toca, usted sabe cómo está. Si nosotros leemos la palabra de Dios, lo hacemos de la manera que nos corresponde, de la mejor manera posible, hermanos, Dios va a traer cambios a nuestra vida que se van a ver, van a ser evidentes. Las circunstancias van a cambiar. Si cada líder, si cada hermano, si cada miembro de la iglesia que tiene una función lo hace de la mejor manera posible, habrá cambios. Imagínense un maestro, y no estoy dudando de nuestros maestros, pero enseñando con pasión, con entrega, con dedicación, siendo ejemplo. Imagínense sus alumnos cómo son impactados y quieren crecer y quieren aprender. Y cada uno de los ministerios igual. Si cada quien hace lo que le toca hacer de la mejor manera posible, podemos impactar el orden y cambiar ese orden. Por eso, orden es el valor de vivir armónicamente en el plan de Dios. Usted es una de esas esferas de metal que puede producir música, belleza, si hace lo que le toca hacer. ¿Quiere vivir en orden? Cierre sus ojos, vamos a orar.